Verso 24, vamos a leer un par de versos de Mateo capítulo 16, verso 24. Creo que esta mañana nuestras vidas deben tener gratitud. Y los hijos de Dios deben ser agradecidos. En todo, dice, en todo tiempo, ¿cierto? Y la gratitud no debe faltar en nuestra oración. No debe faltar en nuestra boca palabras de gratitud por lo que Dios hace. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque del Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan sido visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Así que dígale al Señor que el oído esté atento para oír y presto para escuchar. ¿Sabe? Esta mañana quiero hablar del Evangelio de la cruz. Tomen sus lugares los que están de pie. El Evangelio de la cruz. La palabra dice en el libro de Mateo 16, 24: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz. ¿Qué significa evangelio? Evangelio es buenas nuevas de salvación. Evangelio tiene que ver con buenas nuevas, buenas noticias. Pero la cruz, la palabra cruz, tiene que ver o significa, ya les digo más ampliamente, tiene que ver con muerte. Originalmente la cruz fue diseñada para matar a lo peor de la época. Antes de Cristo murió gente crucificada, después de Cristo siguieron asesinando gente en una cruz. Pero la cruz tenía algo ideal, reservado para lo peor de la delincuencia, lo peor de la época por el Imperio Romano. Pero antes del Imperio Romano, también otras naciones también implementaron la cruz como lugar para quitarle la vida a personas que eran consideradas lo peor en aquella época. La cruz representa la victoria para nosotros los cristianos. La cruz representa victoria, victoria. ¿Y sabe qué significa victoria? Usted ha visto cuando Colombia le ganó a Brasil 2-1, ¿se acuerdan? Usted no saltó cuando hicieron el segundo gol. Victoria, alegría, regocijo, ganamos, lo logré, llegué a la meta, victoria. Si me hago entender, victoria. Muchos lloran, gritan, se emocionan. Pero escúchame, tu victoria es superior a eso, porque es la resurrección con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diga un amén, no se me quede callado. Y la victoria, dice, de Cristo sobre la muerte. No es su victoria, se convirtió en nuestra victoria. Su victoria, la muerte de Cristo en la cruz, se hizo maldito por causa nuestra y se convirtió esa victoria en Él. Él perdió su vida para darnos vida a nosotros. Perdió, entregó, dio su vida, dice la palabra, en rescate. La entregó voluntariamente, nadie lo presionó. Él quiso hacer la voluntad del Padre. Por eso le digo, el Evangelio de la cruz. Y dice la palabra, hablando del Evangelio y de la cruz, que Cristo murió sobre el madero, pero también venció al pecado, venció la muerte. Y venció la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de toda condenación. Mi pregunta es, escúchame, mírame un momento por favor. ¿Usted sabe de qué es salvo? ¿Usted sabe de qué es salvo? Porque hay personas que vienen a la iglesia o que hace tiempo pueden estar en la iglesia, pero no saben de qué son salvos. Nosotros somos pecadores y la Biblia dice que merecemos la muerte, condenación. Nadie aquí se lava las manos diciendo yo desde mi juventud he guardado la palabra. Todos nos hemos equivocado.
Pero cuando aceptamos a Cristo somos salvos y perdonados de nuestros pecados. Somos justificados. O sea que su sacrificio me justifica cuando yo lo sigo a Él. Su sacrificio me justifica. Yo soy libre, ya no soy culpable de mis errores porque Él, al creer en Cristo, Él se hizo cargo de mi culpa. Él se hizo cargo de mi maldad. Él se hizo cargo de mi error. O sea que te quiero decir esta mañana, no sigas cargando cosas del pasado, cosas que tu mente o alguien te quiere recordar para señalar. No, Cristo ya perdonó tu maldad, Cristo ya perdonó tu pecado y te hace libre cuando lo sigues a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Entonces lo primero que quiero decirle es que el evangelio de la cruz trae aflicción. Y mira lo que dice la palabra, le leo así en el 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces lo primero que le digo, el evangelio de la cruz trae aflicción. ¿Por qué? Cuando nosotros arrancamos el camino, venimos emocionados, no conocemos mucho, somos, digámoslo así, somos niños aprendiendo el camino. Pero en el proceso hay aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción viene, el dolor llega, el señalamiento, el desprecio por seguir a Cristo viene. De los tuyos, de los de fuera, de los de casa, a veces hasta de la misma congregación viene aflicción. Pero te digo algo, eso hace parte de pagar ese precio. O sea que cuando alguien te critica, no desmaye. Cuando alguien te habla mal o trata de acomplejarte o de compararte o señalarte, no desmaye. Eso hace parte del proceso de seguir a Cristo. Alguien te va a señalar, alguien va a tomar los errores de alguien y te los quiere restregar como si fueran tuyos. Pero te digo algo, ya Cristo pagó por los tuyos. Amén. Ya Cristo pagó por los tuyos. Y dice la palabra que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese. Entonces lo primero que debemos hacer es tomar la cruz. ¿Y sabe qué significa tomar la cruz? Morir. Escúcheme, yo no veo a un cristiano cargando aquí en la cruz con una super cadena de plata o de oro. Eso no tiene ningún efecto. Tomar la cruz tiene que ver, o arrastrarla, llevarla en hombros. Tomar la cruz tiene que ver con muerte. Yo tengo que morir a ese hombre que desconocía de Dios. Tengo que morir a mis costumbres. Tengo que morir a tradiciones que aprendí de papá, de mamá. Tengo que morir a pecados ocultos. Tengo que morir a cosas que me hicieron daño. Tengo que morir a estar resentido, herido por cosas del pasado. Tengo que morir a todo ese tipo de cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que nos dice el Señor es que niéguese a sí mismo, niéguese. Usted tiene que negarse. Cuántas ideas, cuántos pensamientos, cuántas cosas que para ti eran favoritas, gustosas, que le alegraban la vida, practicarlas o hacerlas. Ahora muero por amor a Cristo. Escúcheme, no por temor pastoral, no por temor a que diga alguien, sino por reverencia, por amor a Cristo. Amor a Cristo, yo lo sigo, lo amo y quiero agradarlo. Entonces me niego. Cuando tus emociones batallan en ti, te niegas y nos negamos porque amamos a Cristo. Cuando tu corazón quiere vivir experiencias que no son correctas, te niegas porque quieres agradar a Cristo con todo tu corazón. Cuando ves a tus hijos o a alguien haciendo lo incorrecto, hablemos de los hijos nomás, haciendo lo incorrecto, tú lo corriges porque sabes que no está bien. Tú no patrocinas el pecado, tú no lo animas. Vamos, hijo, sigue con eso, que eso está bien. Tú, como conocedor de la palabra y seguidor de Jesucristo, tú lo corriges, le exhortas, le hablas y le dices que no está bien y lo estorbas en su pecado. Y eso tiene que ver con morir a sí mismo, morir, negarse. Y cuando uno se niega, los demás te van a criticar porque ya no haces lo que los demás hacen.
Ya no dices lo que los demás dicen. Ya no te sientes incómodo con conversaciones obscenas y feas. Ya no estás en el mismo nivel para criticar del siguiente que se levantó. Estás ahí porque ahora sigues a Cristo y estás negándose a algo que antes le era fácil hacer, pero ahora lo haces porque amas a Dios y vives para Él. Tomar la cruz también tiene que ver, como le decía, morir. Recuerda lo que dice la palabra, que todo en Cristo, he aquí, todo es hecho nuevo, ¿cierto? Las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas? ¿Cuáles cosas? Mi ropa. Las cosas viejas, las costumbres, las cosas que aprendí desde niño, que no me acercaron a Dios, más bien me alejaron. Las cosas viejas, mis errores viejos, mis errores recientes, todo eso hace parte de un viejo hombre que desconocía a Dios y ahora sigo el evangelio de la cruz. De la cruz de Cristo. Escúcheme, no estoy hablando tanto del madero, estoy hablando de la cruz del que murió en el madero, el que nos conduce al Padre, el que nos reconcilia. Pero también dice, y tome su cruz y sígame. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice que aquel hombre quiere seguirle? Señor, déjame primero que entierre a mi familiar y entonces sí te sigo. Y el Señor le dice, deja que tus muertos entierren a sus muertos. ¿Y sabe por qué? Porque estaba, cuando miramos un poco más el contexto, estaba detrás de una herencia, de lo que dejara el familiar, de lo que dejara papá. ¿Y cuántas personas dicen, Señor, cuando tenga tiempo te sigo? Ahora estoy cubierto de trabajo, ahora tengo mucho que hacer, ahora mi interés principal es X o Y cosa. Por favor, espere, cuando me quede tiempo regreso. ¿Cuántas veces le hemos dicho, no con palabras, sino con actitudes a Dios eso? Cuando tenga tiempo. Dios sabe que yo le he dado duro esta semana al trabajo. Dios sabe, sí, Dios lo sabe. Pero también sabe que el día domingo es un día especial para tú y yo congregarnos. Es un día especial para tú y yo venir a la casa de Dios, cantar, celebrar, compartir con otros, compartir, charlar, adorar juntos, orar juntos. Eso hace parte del evangelio de la cruz. Eso hace parte, seguir a Jesús, tomar la cruz, hace parte de aquellos hombres que vamos siguiendo, de aquellas mujeres que van siguiendo a Cristo en la dirección correcta, que no son expertos, pero que en el camino van aprendiendo a crecer, a vivir y a amar al Señor. Amén. Pero me encanta esto que dice el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cuántos quieren salvar su vida? Señor, que todavía no venga, yo este año quiero comprarme tal cosa. Señor, que todavía no venga, este año quiero casarme. Señor, que todavía no venga, este año quiero tener un bebé. Si me hago entender cuántas cosas le colocamos a Cristo ahí. Yo le digo algo, mi hermano, porque el que quiera salvar su vida, y sabe, es un juego de palabras tremendo, salvar su vida, la perderá. Tengo que perder todo eso por la excelencia de Cristo. El apóstol Pablo dice que todo lo tengo por nada. Él dice, lo dice la Reina Valera, lo tengo por basura, por la excelencia de Cristo. Nada es más importante que Él. El evangelio de Cristo te dice, escúcheme, te confronta. El evangelio de Cristo, del que fue a la cruz, te confronta, te conmueve, te inquieta, no te acaricia y te dices, bravo hijo mío, vas a ser próspero. La prosperidad, la bendición llegará en ciertas áreas, pero lo fundamento, lo principal del evangelio es tu salvación, porque estamos perdidos. Y mira lo que te digo algo, sin Cristo tú y yo estamos perdidos. Escúcheme, le voy a decir algo. El hecho de que hayas nacido en un hogar cristiano no te hace salvo. El hecho de que papá y mamá sean cristianos no te hace salvo. Digámoslo así, en tu casa hay una cochera o hay un lugar para guardar el carro y de pronto la casa se llenó de agua como la lluvia de esta madrugada y lo único que quedó limpio es la cochera o donde guardas el carro y nació tu hijo, pero tu hijo por nacer en la cochera no es un automóvil. ¿Sí me hago entender? Y tú por nacer en un hogar cristiano no eres cristiano. Tienes que formarte como cristiano.
Tienes que formarte como cristiano. Si no te formas como cristiano, Cristo vendrá y vas a perder el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mi hermano, mi hermana, tomar la cruz tiene su precio. Los enemigos serán los de su propia casa. Cuando iniciamos la carrera, mi mamá y yo, mis hermanos, en algunas ocasiones me tocó que aguantar y algunas veces tiraba la toalla, pero no me descarriaba, simplemente como que fallaba y yo me sentía incómodo porque estaba iniciando la carrera. Toda mi vieja y yo empezamos, pero después se fueron anexando más. Pero cuando uno se para y la gente es contraria, se vuelve uno como el enemigo, porque ahora no se le puede hablar de cierta manera, ahora, y uno no se siente cómodo en esas conversaciones y en esos dichos y en esas cosas, o escuchando lo que antiguamente escuchaba. Morir significa soltar, romper cosas que me gustaban, pero que ahora las corto, las quito por la excelencia y el amor a Cristo Jesús. Amén. El evangelio de la cruz nos lleva a morir a sí mismo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso como segundo. Morir a mí mismo. El evangelio de la cruz me lleva a morir. A morir. ¿Cuántas veces has tenido ganas de chocar con alguien porque tienes el enojo aquí, está que se abre? ¿Cuántas veces has querido pelear, discutir? ¿Cuántas veces has pensado colocarle la mano a alguien porque estás enojado y tienes razón, pero no lo haces porque en ti hay amor a Cristo y dice: más gano con quedarme quieto, soportar, que ir y tomar una decisión a la ligera? A eso le hablo de morir a mí mismo, morir, no darle rienda suelta a lo que viene a mi mente, a su mente, al corazón. A medir las palabras que decimos, a medirlas, a tener cuidado, a no acelerarnos cuando la cosa se pone caliente en el hogar o en el vecindario o en la reunión, cuando el ambiente se pone tenso. Usted no es de los que acelera para estrellarse, usted es de los que tiene calma, para preservar el alma. Morir a nosotros mismos no es justificar, como es que mi papá era así, mi mamá era así, yo por eso soy así. Mi mamá era como el ají, eso era caliente, eso peligroso, eso quemaba si el ambiente se ponía pesado, eso usaba la escoba, la chancla, lo que fuera necesario. Pero nosotros somos en Cristo nuevas personas, nuevas criaturas. Sabemos que hay cosas que nos duelen, sabemos que somos frágiles en ciertas áreas, pues no damos lugar a esas áreas. No permitimos, no dejamos que eso abunde y nos haga caer. Tengo que morir a mí mismo. Tengo que autoevaluarme. Tengo que tomar el control de la situación que se sale. ¿Y cómo tomo el control? Velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren. Velen y oren. Si usted no ora, no crece. Si usted no busca su presencia, no crece. Uno de los peores riesgos de la iglesia cristiana es que el Espíritu Santo se vaya, no esté. Uno de los peores riesgos de la iglesia cristiana es que el Espíritu Santo se va y todo quede vacío, todo queda seco, todo se vuelve ritual. Nada, ni la prédica es importante, todo se vuelve normal, pasajero. Pero cuando Él está, lo normal se levanta, lo normal se aviva. Lo que no era de Dios comienza a surgir, un fluir, una presencia de Dios, porque se está llevando el evangelio de Jesús a la vida de personas para que cambien, para que se regeneren y tengan una razón de peso para vivir. Y yo no sé si ustedes entienden eso, pero algunos creen que solamente venir al templo y escuchar y volver a casa es suficiente. Y yo te digo, tienes que vivir en casa. Tienes que vivir allá, el lugar de práctica es tu casa. Allá con la gente que convives, allá con lo que gusta y a veces no gusta. Ahí es el lugar, el campo de la práctica del evangelio. Ahí es cuando tu esposa o tu esposo no viven a Cristo, pero tú sí lo vives. Ahí es. Y eso cuesta. Y ahí es donde debemos morir. Ahí es donde debemos morir a veces, a pelear, a discutir, a enojarnos por cosas que no valen la pena enojar. Y yo le digo, mi hermano, como tercero, el evangelio de la cruz se pasa
por tiempos de soledad. El evangelio de la cruz nos lleva a pasar por tiempos de soledad. Y una de las cosas que le digo es que Jesús fue al desierto. Y la palabra dice que Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cuántos han tenido desiertos? ¿Cuántos han dicho, yo oro y el Señor no me responde? Yo busco y siento como que peleo contra el viento. Siento que es como que si estuviera orándole a la pared. Como que no fluye, como que es una oración luchada. Como que, Señor, le digo, ¿dónde estás? Porque no te siento, no te escucho. Y el evangelio de la cruz nos lleva por momentos como esos. Esos momentos donde usted se siente o donde usted anhela, aspira una respuesta e inmediatamente no lo ve. Dice que Jesús fue llevado al desierto y estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y en ese desierto, escúchame, y tú lo sabes bien, vino el tentador. Y lo tentó en la área donde Jesús se sentía débil. ¿Cuál era el área donde Jesús se sentía débil? Tenía hambre. Y después comenzó a tocarle la parte de las emociones, de la grandeza. Te doy poder, porque todo esto me fue entregado. También te lo doy si postrado me adoras. Y le habla de cosas tratando de engañar el corazón. Y yo te digo algo. Nunca Satanás te da más de lo que exige. Te quita más y te da migajas. Nunca Satanás te da algo completo. Si te da algo, te quitará toda la vida. ¿Por qué cree que la gente hace un pacto con él? Por dinero, por mujeres, por fama. Porque quieren eso temporalmente, pero él sabe lo valioso. Tu alma es lo más valioso y él quiere eso. Y te digo algo, Jesús sabe cuán valioso eres y valiosa eres, mujer, hombre. Jesús sabe, aunque hayas sufrido, aunque hayan habido heridas en tu corazón, Jesús sabe que tú eres valiosa. Jesús sabe que tú eres valioso, porque si no fuese así, no hubiese venido a soportar la cruz por ti y por mí. La soledad llega. A veces está la multitud en tu casa, hay gente que habla, sonríe, pero tu corazón está en tristeza. Y la única forma de salir de esa tristeza es ir a su presencia y abrirle el corazón y decirle, Señor, no sé qué me pasa, no sé qué pasa conmigo, me siento así. Hace unos años atrás, me acuerdo que nos congregábamos allí en la casa, donde hoy en día es la casa pastoral. Y llegué donde vivíamos, pero llegué raro. Con una como especie de depresión llegué a la casa, me acuerdo. Y de paso pues había una música abundante allá al lado. Pero llegué así, le dije yo literalmente en pocas palabras, de esas oraciones con pocas palabras pero poderosas. Le dije, Señor, no sé qué me pasa, yo no es mi naturaleza, yo me siento raro, yo no me siento normal y no quiero estar así. Te pido que hagas algo, Señor. No quiero estar en aflicción, no quiero estar en depresión. Tú sabes que no es mi naturaleza, no soy así. Y yo te digo, hay muchos momentos que usted cambia en un momento, cambia tu estado, cambia tu momento, llegas y tu rostro demuda y estás tenso, tensa. Yo le digo, no se habitúe a eso, suelta lo que tiene, suelta eso. Tenemos a Cristo, algo bueno Él ha puesto en nosotros, ha puesto espíritu de gozo, de alegría, y eso que se note, que se refleje. Pero el enemigo en muchos momentos nos ataca de una forma, otra forma, para que estés enojado, pensando que los demás me están mirando para señalarme, para juzgarme. Y todo eso está sucediendo en el laboratorio de tu mente y de tu corazón. Y Él está ahí entreteniéndote, levantando muros en tu mente para no asociarse, para no saludar, para no compartir. Pero te está colocando muros en tu mente. Y tenemos que derribar esos argumentos que Él pone. Tenemos que derribar eso que el enemigo pone. Y sabe, en muchos momentos tomamos nuestros defectos y Él comienza a filtrarnos cosas, a traernos pensamientos, ideas, señalamientos, solo para que nos sintamos mal, solo para que nos sintamos distantes y no podamos ir con destreza y libertad delante de Dios.
El evangelio sin la cruz no está completo. Como cuarto les digo. ¿Por qué no está completo? Porque sacamos a Jesús. Mucha gente quiere hablar del evangelio de la prosperidad. Venga a la iglesia, aquí somos prósperos. Venga a la iglesia, aquí Dios te va a sanar, te va a bendecir. Venga a la iglesia, el Señor te va a sanar de cáncer. Antes de sanarte de cáncer quiere que seas salvo. Antes de que seas próspero quiere que seas salvo, que seas perdonado. Porque lo esencial es que tú tengas a Cristo en tu corazón y seas salvo de condenación eterna. No van a ser 15 días la condenación, es eterno, sin final, para siempre. No van a ser unos días. Vamos a irnos unos años a calentar allá el ambiente y volver. No, ya no hay vuelta. Si te pierdes, te pierdes. Y yo te digo, iglesia, no juegues al evangelio, no vivas a media. Esfuérzate, sea valiente, restaure lo que ha dañado, restaure tu relación con Dios. Si ha contristado el Espíritu Santo, pídale que vuelva, pídale, arrepiéntete, vuélvete en comunión con Él, vuélvete a casa. Deja que Él ministre, reconoce tu defecto, reconoce tu error, muere a ti mismo, muere a las cosas que te sacaron del Señor. El evangelio, si no está la cruz, no está completo. Porque falta la piedra que desecharon los edificadores, que es Cristo. Y toda la estantería del evangelio se viene al piso si el autor de la salvación no está ahí. Él fue profeta porque profetizó y se ha venido cumpliendo lo que dijo. Pero es el Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Algunas religiones lo dicen que es el profeta, no es el Hijo de Dios, solo profeta, solo profeta. Es el Hijo de Dios, nacido en María, criado por José y María, formado en las tradiciones judías. Pero el Hijo de Dios se hizo carne para morir en la cruz por usted y por mí. Culpables, sí, culpables, pero con Él perdonados, sin Él culpables. Por eso lo necesitamos. Si Él no está en nuestra vida, si Él está solamente en nuestra boca, en los momentos difíciles, seguimos siendo culpables. Pero si Él está en todo tiempo, ya no somos culpables, porque la palabra dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven conforme, los que ya no viven conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu mismo nos enseña. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Escúchame. De culpables, de no hijos, nos injertó, nos hace hijos y de paso nos da el Espíritu Santo para confirmar que somos sus hijos. Sellarnos, hijos. ¿Te pertenece? ¿A quién le pertenece? A Dios. Hace unos días, eso no lo hablan los medios, hace unos días miraba un informe que la parte científica había descubierto que digámoslo así, mirando la parte de la sangre, en el ADN, hay una marca en la sangre del ser humano, hay una marca que le pertenece a Dios. Ellos decían, ellos no podrían explicar, no me recuerdo las letras, pero había una letra que tiene que ver con Dios. Y eso no lo habla un pastor, lo habla la parte científica. Que somos creados por Dios, formados por Dios. Y yo les digo, mis hermanos, no menosprecies lo que tienes. Estamos en un lapso corto de tiempo aquí en la tierra. No te entretengas con lo que has querido. Lucha, vive, esfuérzate para obtener lo que quieres, sí, pero no descuide tu relación con Dios. Manténgala estable, firme. Lucha por tener lo que quieres tener, sí, pero no descuide tu relación con Dios. Porque la palabra nos dice en Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos al autor de nuestra fe? ¿Cómo escaparemos si menospreciamos el evangelio de Jesús? No es el evangelio de la alianza, lo predica la alianza, pero el evangelio originalmente es de Jesucristo, amén. Yo creo que debería darle un aplauso a Él por lo que Él es. El evangelio de la cruz nos lleva a perder la vida para salvarla.
Y esas cosas a veces ni se entiende. ¿Cómo así que perderla y para salvarla? Sí, perder ese estilo de vida que llevaba, ajeno de Cristo, distante de Cristo, tengo que perderla. Donde yo conozco personas que dicen, sí, Dios hizo el milagro, yo he visto a Dios que Él es bueno, yo he visto que Dios contesta mi oración. Y yo creo que sí es verdad, pero eso no es suficiente. Escúchame, hay gente que dice, no, yo soy buena gente, yo no merezco la muerte, yo no merezco la condenación. Pero te digo algo, y se lo voy a leer en el libro de Juan, capítulo 3. Para aquellos que dicen que son buena gente y que no necesitan de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escúchame, tus diezmos no te van a salvar, tus ofrendas no te van a salvar, venir al templo no te salva, pero seguir a Cristo como este salva. Seguir a Cristo como este salva. Lo otro es complemento adicional. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar a nadie. Muchos usan el Evangelio para condenar. ¿Sabe? El Evangelio tiene que decirle a la gente, si no tienes a Cristo estás perdido, estás condenado. La Biblia lo dice. No me lo inventé yo. Eso incomoda. ¿Cómo que yo soy condenado? ¿Cómo que no soy hijo de Dios? ¿Acaso que soy un cerdo? Hay gente que nos dice eso. ¿Soy un animal? Somos creación de Dios. Hijos, volvemos a casa, volvemos al redil cuando aceptamos a Cristo. Volvemos al redil cuando aceptamos a Cristo. Escúcheme, una cosa es ser familiar del dueño de la casa y otra cosa es ser hijo del dueño de la casa. Y para ser hijo del dueño de la casa necesitamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y sin Cristo estamos condenados. Si lo descuidas estamos condenados. Si lo cambias por algo, por alguien, por cosas, estás condenado. Porque, se lo leo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es Cristo. El que en Él no cree, es condenado. Escúcheme, el creer no es decir, sí, yo creo. No, es obediencia, obedeciendo la palabra. Y estas señales te seguirán a los que obedecen. Y estas señales te seguirán. Y todas estas bendiciones, Deuteronomio 28, y estas bendiciones vendrán sobre ti cuando obedezcas la palabra. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en el campo, tus hijos, tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás, que el nombre del Señor sea glorificado por lo que Él hace. Sus hijos tienen herencia. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Prestarás a otros y tú no pedirás prestado. Porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Yo te digo, no esperes estar siempre detrás. Busca estar delante, llegar, surgir. Deja la costumbre de hablar, es que no tengo nada, porque no hay carne. No tengo nada, todo está vacío y abre la nevera y hay muchas cosas. Tal vez falta la carne o el pollo. Deja de hablar negativamente, diciendo que esto está difícil, que va a decaer. Otros tal vez pensando que el verano se iba a prolongar, como decía el Ideán. Pero mire lo que Dios hace. Mire lo que Dios hace. ¿No cree que el nombre del Señor es poderoso? A su nombre la gloria. A veces los cristianos pierden el rumbo. Tiene conversaciones con personas no cristianas. Y ellos dicen, no, esto está difícil, tal vez me toca que partir de aquí, irme a trabajar a la ciudad,
O tal vez me toca que encerrarme en la casa a esperar qué sucede. Pero cuando tenemos fe, declaramos. Aunque la gente diga en la conversación, esto se está poniendo difícil, nosotros tenemos fe y declaramos lo diferente. Declaramos que Él es poderoso, que Él lo hace. Yo le decía, el jueves que subimos al cerro con mi esposa, nos encontramos con Joan y le decía, si ve las nubes de allá, le decía, si ve las nubes de allá, eso indica que la lluvia está cerca y la lluvia está ahí. Pero falta creerlo, declararlo, confiar en Dios. Yo te digo, a veces solamente confiamos en la realidad. La sequía, hoy está exactamente hace un mes, 4 semanas que no llovía. Llovió el viernes. Sí, ayer sábado no llovió. Pero muchos estaban pensando ya, siguió el verano. Y puede venir mañana soleado y puede seguir un par de días, pero Dios no nos ha dejado. Tú no eres huérfano, tú tienes un Padre grande en los cielos. No creas todo lo que ves. Tus ojos te engañan, tu mente te engaña. Pero Jesús dice que al que cree todo le es posible. Al que cree, si tú crees, las cosas son posibles. Yo le digo algo así sin mencionar nombres. Cuando hace un tiempo con mi esposa compartíamos con una familia y dice que su hija estaba invadida de una enfermedad y que el médico estaba asustado porque no sabía cómo hacer, pero comenzaron a clamar y aunque ellos veían muerte, temor había en su corazón, comenzaron a clamar y lucharon y nos unimos con mi esposa a orar en esos días de ayuno aquí, oramos, hicieron la operación y después le dicen la operación ha sido un éxito, no hay nada. Y yo te digo, hay que creer, confía. No te quedes ahí aplastado por el dictamen médico. Es que te quedan 3 meses de vida, es que te quedan un par de días. Come lo que quieras comer, vive lo que quieras vivir. Pero yo te digo, refúgiate en Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, No corra la idolatría, no corra al brujo, no corra desesperado buscando ayuda en otro. Busca a Cristo, búscalo, ve, conéctate con Él. Pero te digo algo, mi hermano. El evangelio de la cruz nos lleva a perder la vida. ¿Cuántas cosas para mí eran importantes cuando acepté a Cristo? Yo tenía como 19 años. Y habían cosas que yo quería intensamente. Pero cuando Él llegó y lo tomé en serio, mis planes cambiaron. Ya eso dejó de ser importante. Cosas que para mí eran importantes ya dejaron de ser importantes. Personas que eran importantes ya no se volvieron importantes. Dejaron de serlo porque me rechazaron al seguir a Jesús. Pero también conocí a personas muy importantes que hemos luchado juntos, que hemos batallado juntos, y hace que la vida se vuelva más fácil. Y hace que el evangelio no sea solamente venir al templo y arrodillarnos y orar. Es una vivencia continua. Ya no me siento bien si Él no está. El hacer lo que hacemos nos gusta hacerlo. No porque nos atiendan en sus casas, no. Nos gusta compartir, nos gusta hablar de otras cosas, pero también hablar de Cristo. Y esa es una de las cosas que la iglesia pierde del rumbo. El compartir el evangelio no es solamente una misión pastoral, es tu misión también. Compartirle a tus vecinos, a tus familiares, hace parte de tu responsabilidad. A tu esposo, a tu esposa, hace parte de tu responsabilidad. A papá, a mamá, el pastor Dante Gebel dice que su hermano fue el que les llevó el evangelio. Su madre tenía cáncer y dice que el papá era alemán, la mujer argentina y Dante era un jovencito. Y él dice en su testimonio, dice, mi hermano nunca se rindió. Me parece que se llamaba Alberto. Dice, fue la primera vez, dijo, mi papá el viejo le tiró la Biblia por allá y él quería hablarle del evangelio. Lo intentó la segunda vez y no, la tercera vez y no, y a la cuarta vez dijo, vamos, por su mamá, vamos. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente dura, reacia? A mí no me gusta eso. Eso es mentira porque el papel puede con todo.
Persiste. Yo le dije a un muchacho aquí en San Andrés hace un tiempo, ¿le has hablado a su papá? Él no pertenece a esta iglesia, le pertenece a otra iglesia. Le dije, ¿le has hablado a su papá? ¿Le has hablado de él? No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Antes de que mi cuñado se fuera en el 2003, yo estuve una noche en su casa como un miércoles, un martes, miércoles, fui a eso, a compartirle el evangelio. Él lo había escuchado de muchas personas. Yo no era pastor, era un líder de la iglesia, alguien, un muchacho, soñador. Y fui allá y le compartí el evangelio. No fueron muchas las palabras, pero le hablé de que necesitaba a Cristo en su corazón. Tenía sus argumentos y sus cosas, pero no me importó, yo le hablé del evangelio. No está hablando ni de la alianza ni de mí, está hablándole de Cristo. Háblele a la gente de Cristo, háblele a otros de Cristo. Él es la razón. Cuando tú mueras, no te vas a llevar la finca, el carro, la moto, el avión, lo que tenga, el apartamento, la casa, todo se va a quedar aquí. Pero lo que tú hiciste va a sumar delante de Dios. Fuiste, le hablaste, fuiste al hospital, fuiste a la clínica. Estuve desnudo y me regalaste ropa. Estuve con hambre y me diste de comer. Estuve sediento y fuiste y me diste agua. Estuve en la calle y me cubriste. Señor, yo nunca te vi que estabas por ahí. Porque no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco lo hiciste a mí. A veces nos encontramos con gente pidiendo plata. Nos metemos a un restaurante a veces a almorzar con mi esposa y llega un chico vendiendo cosas. Mi esposa vendiendo menta, vendiendo cosas para niños o cosas. Y mi esposa siempre me motiva a que les comparta algo. Y he entendido que en muchos momentos Dios puede estar obrando en la vida de una persona, del mendigo, del drogadicto. Y a veces nos restringimos diciéndole, ese es para que siga metiendo vicio. No sé, pero dele algo. Porque lo que tenemos de eso podemos dar. Cuando una persona está en problemas, espera un consejo, espera que tú le hablas un consejo y no que lo juzgue y no que lo pisotee por el error cometido. Lo que espera es que lo levante, lo sustente, le dé alas, le dé vida, que sople vida sobre esa persona, no que lo juzgue por el error cometido. Misericordia se llama eso. Misericordia se llama eso. Hace un tiempo atrás escuchaba a alguien hablando de su pastor, hablando de ese man, porque se fue y cometió un error y se fue y lo sacaron. Y ese man no hablaba como el pastor Julano, lo despreció. La palabra dice que el ministerio, los dones son irrevocables. Son irrevocables. Lo que Dios te da es irrevocable. Lo que Dios puso en ti es irrevocable. Si el hombre se vuelve, se arrepiente, Dios restaura lo que dañó. Pero suele pasar que la gente menosprecia, olvida la bondad, olvida la misericordia, olvida la compasión y solo se ciñe a juzgar y a matar lo que un día Dios le regaló. El evangelio de la cruz también es compasión. Es compasión. Es darle al que no tiene, es ayudarle al que no tiene. No es cerrar mi corazón. Que vaya a pie, vamos en la moto, pues que siga a pie, él verá, que se consiga una. Es poder extenderle la mano a alguien que a veces lo necesita. Y no cerrarnos, no ser duros de corazón. ¿Se acuerda de aquel hombre, el marido de Abigail? ¿Cómo se llamaba? Nabal. David manda a sus hombres, convive con los pastores de sus ovejas, de sus rebaños, se los cuida, no se perdió nada en la semana. Pero el hombre le manda y le dice, Nabal, necesito que me des uno de sus animalitos, necesito que me envíe tal cosa. Y Nabal cerró su corazón, se puso malo, se puso perverso, aún más habló sandeces contra David. ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es ese hombre que anda huyendo de su rey? ¿Cuántas veces la boca se puede llenar de blasfemias? ¿Cuántas veces la boca se puede llenar de cosas contra otro, diciendo cosas sin medir lo que decimos? Y yo te digo, usa misericordia, porque Dios pagará a cada uno conforme a lo que haya dicho y haya hecho. Tus palabras son para bendecir o son para bendecir, y como cristianos son para bendecir, deben ser para bendecir. El evangelio de la cruz nos lleva a tener misericordia. Y por último, el evangelio de la cruz tiene una causa eterna. Cristo es nuestra causa. Recuerda que muchas veces hace unos años, ¿cómo va la causa? Bien, pastor, bien.
Esa es la causa, Cristo. La causa del cristiano se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu causa eterna. ¿Y sabe qué significa causa? Causa es aquello que se considera fundamento u origen de algo. Es el origen del evangelio. Es el origen de la salvación. Él es el origen de la de redención. Él es mi causa, mi causa. Su causa debe ser Jesús, el Hijo de Dios. Algunas cosas para reflexionar. ¿Cómo valoramos la salud si nunca hemos estado enfermos o hemos estado al borde de la muerte? ¿Cómo vas a valorar la salvación si no sabes de qué eres salvo? Tú eres culpable sin Cristo. Culpable de mentir, odiar, culpable de blasfemar, de no tomar en cuenta a Dios, de ignorarlo, eres culpable. Pero cuando aceptas a Cristo ya no eres culpable. ¿Cómo entender que estamos perdidos? Reconociendo o leyendo la palabra. ¿Cómo entender que estamos perdidos? Reconociendo que sin Él estoy mal. Sin Él esto no funciona. Sin Cristo el evangelio no funciona, hermano. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Les digo algo, hay una generación que se está levantando que no conoce de Dios. Una generación que está 20, 22 años, 24 años, no conoce de Dios. Son unos, me disculpa el término, son unos animales andantes, no tienen principios, no saludan, son irreverentes. Hay una generación que no sabe quién es Dios. Y yo he visto gente cristiana, gente que fue cristiana en la niñez, y hoy en día no muestran, no saben qué es cristianismo, no se les formó como cristianos. Y como les decía hace un rato, lo peor que le puede pasar a la iglesia cristiana es que el Espíritu Santo no esté. Porque si Él no está, hermano, la iglesia pierde vida. Y si no hay vida, nos morimos espiritualmente. ¿Se acuerda cuando el arca fue tomada presa? ¿Se acuerda? La mujer de uno de los hijos de sacerdote, ¿cómo se llamaba? De Elí. Mataron a los sacerdotes, a los dos, tomaron el arca presa. Una esposa de ellos estaba bien embarazadita, estaba cerca de dar a luz. Su suegro cayó, que era Elí, cayó de espaldas por lo pesado, dice que se desnucó y dice que ella tuvo un bebé. ¿Y cómo le llamó al bebé? ¿Cómo le llamó? Icabod. Icabod quiere decir la presencia de Dios fue quitada. El arca representaba la presencia de Dios. El evangelio representa la presencia de Dios en un país. El evangelio representa la presencia de Dios en un pueblo como San Andrés. Pero si la presencia de Dios es quitada, todo queda vacío, todo queda huérfano, todo queda seco. Pero si Él está, Él aviva tu corazón, Él motiva, Él te mueve a orar, te levanta a buscar, te levanta a servir, a vivir el evangelio. Tú no estás cómodo, siempre quieres levantarte, siempre quieres buscarlo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos le adoran? Y con esto termino. Muchas vidas van a morir. Según estadísticas, dicen que cada 3 segundos está muriendo un ser humano. Y la mayoría de ellos, hablaba un pastor, la mayoría de ellos se van sin Cristo. Alguna vez alguien les habló, pero nunca lo aceptaron. Yo te digo, háblale del evangelio de la cruz a las personas. Hay gente que no va a gustar de esto que les voy a decir. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Si no tienes a Cristo, estás condenado.
Hay gente que no le va a gustar eso, pero es una realidad. Es una realidad. Si no tienes a Cristo, estás condenado. Te estás condenando solo. Sí tienes vida humana, pero eterna no tienes con Dios. Estás diseñado para vivir junto al Señor, pero estás eligiendo mal el camino, porque estás prefiriendo la condenación. Y si no vives para Cristo, te estás condenando solo. Escúchame, como te decía hace un momento, si naces en un hogar cristiano no significa que ya eres salvo o que ya eres cristiano. Tienes que vivir, no experimentar. ¿Sí? Yo ya voy a entrar a la iglesia para experimentar a qué sabe Cristo, a qué sabe el Evangelio, después me salgo porque estoy experimentando. No, es vivir. Vive para Cristo, vive para Él, búscalo. Nace de nuevo. Haga que Cristo se vuelva parte de su vida, de su hogar. Que se note que eres salvo. Que se note que vives para Él. Porque así es el Evangelio de la cruz. Es duro. Tengo que morir. Tú tienes que morir. Pero como resultado hay vida eterna para todos aquellos que lo siguen. ¿Cuántos adoran su nombre? Padre, gracias. Colóquese en pie, por favor. Padre, gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias, Señor, gracias porque me amas, me sostienes, me levantas. Gracias porque tú nos das vida, soplando vida, sobre cada corazón. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Oh Señor, te bendigo, te adoro, te exalto, te doy gracias por ese amor incomparable. Eres bueno, eres fiel, eres único, Señor. Oh, bendito, toda la gloria, toda la honra, siempre para Cristo el Salvador. Siempre tú seas exaltado. Dígale, Señor, yo te bendigo, te bendigo.